Ejercicio de capacitores conectados de forma mixta. El ejercicio dice lo siguiente. Para el circuito de la figura, determine la carga equivalente, inciso A. Inciso B, la carga en los capacitores C2 y C8. Inciso C, la diferencia de potencial en los capacitores C3 y C7. Todas las capacitancias están en microfaradios, dice el problema. Entonces, para poder cumplir y calcular todo lo que se pide, lo primero que debemos hacer es simplificar el circuito a un equivalente total y luego hacer regresión para poder determinar voltajes y cargas que están siendo solicitadas. Entonces, lo primero que hacemos es fijarnos en el circuito, buscar conexiones conocidas, es decir, serie o paralelo. Pues buscando, podemos notar que entre C5 y C6 hay una conexión en serie, una tras otra. No hay otra más que podamos aprovechar. Entonces empezamos marcando esa, esos dos elementos conectados en serie, C5 y C6. Vamos a señalar que está conectado en serie. A continuación, dibujamos el circuito. Toda la parte que no ha sido marcada se mantiene. Sin embargo, la parte que estamos marcando, dos elementos en serie, ahora van a ser un solo elemento. A ese elemento le vamos a colocar nombre. Vamos a decir que se llama el C equivalente 1 o el capacitor equivalente 1. ¿Cómo determinamos su valor? Como es una conexión en serie, para este caso se debe hacer una suma inversa. 1 sobre C equivalente 1 es igual a 1/30 más 1/30, los valores de cada capacitor. Eso es igual a, como tienen el mismo denominador, 1 más 1 es 2 30avos. Se tiene que esto invertir, es decir, invirtiendo el C equivalente 1 va a ser igual a 30 entre 2. Eso tiene como resultado 15. Como todos están en microfaradios, ese también va a estar en microfaradios. Y tenemos el capacitor equivalente 1. Entonces, nuevamente buscamos dónde podemos simplificar en este circuito nuevo equivalente. Entonces, se puede notar que entre este capacitor y el equivalente 1 hay una conexión en paralelo. Vamos a colocar los valores de cada capacitor señalado. Este capacitor tiene 5 microfaradios, este capacitor tiene 10 microfaradios y el equivalente uno es el que acabamos de calcular, es 15 microfaradios. Los vamos a marcar, vamos a señalar que esto es conexión en paralelo. Entonces, ahora tenemos que dibujar el circuito con ese equivalente. Todo sigue igual, excepto esta parte. Ya no son tres, ahora es un equivalente. Le damos nombre, se va a llamar C equivalente 2 y todo lo demás sigue igual. ¿Cómo calculamos el valor del equivalente 2? Como es para conexión paralela, entonces eso es fácil, ¿no? Es suma directa. C equivalente 2 es igual a 5 más 10 más el equivalente 1, el C equivalente 1. O sea, es 5 más 10 más el equivalente 1, que es 15 microfaradios. Y eso da como el resultado 30 microfaradios. Entonces ahora conocemos el valor del equivalente 2. Y nuevamente buscando conexión serie o paralelo, tenemos entre 15 microfaradios y el C equivalente 2. Es una conexión conocida, eso es serie. Marcamos que es conexión serie y nuevamente dibujamos el circuito, pero con esa parte ya no como dos elementos, ya no son 15 ni C equivalente 2, ahora es uno solo. Le colocamos nombre, se va a llamar C equivalente 3 y todo lo demás sigue igual. Ahora, ¿cómo calculamos el equivalente 3? Como es conexión serie, entonces tenemos que hacer una suma inversa. 1 sobre C equivalente 3 es igual a
1/15 micros más 1/c equivalente 2. Reemplazamos los valores, 1/15 más 1/equivalente 2, que es 30, y esto nos da como resultado 3/30. Pero en este caso se tiene que invertir ambos miembros. Entonces el C equivalente 3 es 30 tercios, eso quiere decir 10 microfaradios. Anotamos el valor de este capacitor. ¿Por qué? Porque se puede notar fácilmente que estos dos elementos están conectados en paralelo. O sea, ese valor es C8 y vale 10, por eso se notó 10. Marcamos, marcamos, eso es conexión en paralelo. Y nuevamente dibujamos un circuito equivalente. Todo lo demás sigue igual, excepto estos dos elementos ya no son dos, ahora es un equivalente. ¿Cómo calculamos ese equivalente? Le vamos a colocar nombre, C equivalente 4. Como es conexión en paralelo, entonces el resultado del equivalente es igual a la suma directa. C equivalente 4 es igual a C equivalente 3 o 10 más C equivalente 3. Esto va a dar como resultado 10 más 10 microfaradios. Eso da igual a 20 microfaradios. Entonces el equivalente 4 vale 20 microfaradios. Vamos a colocar el valor de este capacitor, que es 30 micros, y se puede notar que con el capacitor equivalente 4 hay una conexión en serie. Es fácil de determinar porque es una conexión tras otra. Entonces, 30 con C equivalente 4 es conexión serie. Nuevamente dibujamos el circuito, pero estos dos ya no son dos, ahora es solamente un elemento. Le vamos a colocar nombre C equivalente 5. ¿Cómo determinamos su valor? Como es conexión serie, esto va a salir o va a ser resultado de una suma inversa. 1/30 más 1/c equivalente 4, eso quiere decir 1/30 más un 20avo. Entonces hacemos la suma y eso nos da como resultado 5/60 micros. Tenemos que invertir. Entonces, invirtiendo C equivalente 5 va a ser igual a 60 quintos. Eso es igual a 12 microfaradios. Entonces, nuestro circuito ha quedado de esta forma. Vamos a anotar el valor de este equivalente o de este capacitor, mejor dicho, es 8 microfaradios. Entonces, anotamos eso. Tenemos una fuente de 50 voltios y claramente aquí se puede notar que 8 con la fuente, con el equivalente 5, están en paralelo. Ahora, pero yo no puedo simplificar la fuente, entonces vamos a reordenar. Reordenando, sacamos la fuente al frente. Tenemos por aquí las dos capacitancias, uno que es de 8 y el otro que es el equivalente 5. Igualmente, llegamos a la misma conclusión, que es conexión en paralelo. Entonces, dibujamos el circuito. Esos dos elementos ahora van a ser un solo elemento. Como no hay más que simplificar, le vamos a llamar C total, C equivalente total. ¿Cuánto vale ese equivalente total? Lo vamos a calcular. Como es conexión en paralelo, eso es suma directa. 8 más el equivalente 5. Eso quiere decir 8 más 12 microfaradios. Eso da 20 microfaradios. Entonces tenemos el capacitor total. Se sabe que esto es una conexión en paralelo. Vamos a complementar los datos. El total es 20 microfaradios y está conectado en paralelo con la fuente. Entonces tiene el mismo voltaje. El voltaje es 50 voltios. Tengo capacitancia y tengo voltaje. Puedo calcular carga total. Eso va a ser igual a C total por el voltaje. La C total es 20 micros por 50, que es el voltaje. Y eso da como resultado 1000 microcoulombs. Es decir, una de las preguntas o de los incisos, el primer inciso era calcular la carga equivalente. Entonces, hemos determinado que es 1000 microcoulombs la carga equivalente. Vamos a decir, inciso A, carga total es
1000 microcoulombs. Tenemos la respuesta. Bueno, ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta o el siguiente inciso? Es carga en los capacitores C2 y C8. Vamos a anotarnos eso. Este es C2, que necesitamos la carga 2, y esto es C8. Su carga sería carga 8. Son nuestras incógnitas ahora, lo que tenemos que calcular. Entonces, para eso hacemos regresión con los datos que tenemos. Tenemos la carga, pero el circuito anterior es un paralelo, que es lo mismo que esto, ¿no? Que este circuito, los dos son lo mismo. Entonces, vamos a regresar con el valor que es el voltaje, porque es una conexión en paralelo. Vamos a empezar por aquí, en este circuito. Tenemos en paralelo 8 microfaradios con el C equivalente 5 que vale 12 microfaradios. Los tres están en paralelo. Por lo tanto, tienen el mismo voltaje. Si la fuente es de 50, el equivalente 5 tiene 50 voltios y el capacitor de 8 microfaradios tiene 50 voltios de voltaje. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ahora nos enfocamos en este equivalente 5. Si tenemos voltaje y tenemos capacitancia, podemos calcular la carga. ¿De dónde viene eso? Vamos a hacer un cálculo aquí en la parte exterior. Dice, carga es igual a C equivalente 5 por el voltaje. Esto es nuestra fórmula general. Pero yo tengo carga, no tengo capacitancia y tengo voltaje. Entonces, no tengo que despejar nada, directamente lo reemplazo. C equivalente 5 es 12 micros y el voltaje es 50 voltios. Multiplicamos y eso nos da como resultado 600 microcoulombs. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga del capacitor equivalente 5 es 600 microcoulombs. También puedo hacer lo mismo con este otro capacitor, el capacitor de 8. Puedo calcular su carga. C por B es la fórmula. Capacitancia es 8 micros. El voltaje es 50 voltios. Eso da como resultado 400 microcoulombs. Quiere decir que el capacitor de 8 microfaradios tiene una carga de 400 microcoulombs. Vamos a hacer regresión con esta carga, que es la que más o menos está por el lado que queremos saber estos datos, ¿no? Carga 2 y carga 8. Entonces, 600 microcoulombs es lo que hemos determinado. Este capacitor equivalente 5 viene de dos elementos o es resultado de dos elementos conectados en serie. ¿Qué tienen en común estos dos elementos? Van a tener la misma carga, es decir, 600 microcoulombs. Vamos a anotar eso. El capacitor equivalente 4 tiene carga 600 microcoulombs y el capacitor de 30 microfaradios tiene carga de 600 microcoulombs. ¿Por qué? Porque están en serie. Conociendo carga y capacitancia, en este equivalente 4 podemos calcular lo que se puede despejar, ¿no? O sea, tenemos carga y capacitancia, se puede calcular voltaje. Carga es igual a C equivalente 4 por el voltaje, pero yo necesito saber el voltaje, despejo voltaje. Y eso va a ser igual a carga sobre capacitancia equivalente 4. La carga es 600 micros y la capacitancia equivalente 4 es 20 micros. Hacemos la operación y nos da como resultado 30 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que el capacitor equivalente 4 tiene un voltaje de 30 voltios. El mismo procedimiento para esta capacitancia de 30 microfarads. Hacemos el cálculo, despeje Q sobre C, carga de 600 micros y el capacitor es de 30 micros. Hacemos la división. Esto da como resultado 20 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje de 30 del capacitor de 30 microfarads es 20 voltios. Listo, entonces seguimos. Este capacitor equivalente viene o es resultado de dos capacitores que están conectados en paralelo. ¿Qué tienen en común estos dos elementos? Tienen en común el mismo voltaje. ¿Quién tiene ese voltaje? Su equivalente, es decir, el capacitor equivalente 4. ¿Cuánto es su voltaje? Es 30. Por lo tanto, su circuito anterior tiene el mismo voltaje porque estaban conectados en paralelo. Es decir, el capacitor de 10 micros tiene 30 voltios
Y el capacitor de equivalente 3 también tiene como voltaje 30 voltios. Ahora, en este capacitor de 10 microfaradios, vamos a hacer un cálculo. Tenemos capacitor, valor del capacitor y valor del voltaje. ¿Qué se puede calcular? La carga. Carga es C por V. Entonces, ¿cuánto vale el capacitor? Vale 10 micros. ¿Cuánto vale el voltaje? 30 voltios. Multiplicamos y da como resultado 300 microcoulombs. Lo mismo hacemos para este capacitor equivalente 3. Calculamos su carga, porque tenemos voltaje y capacitancia, es C por V. Capacitor vale, equivalente 3 vale 10 micros. Aquí está calculado. Entonces, 10 micros por el voltaje que es 30. Y nos sale también 300 microcoulombs. Listo, entonces podemos seguir avanzando, volviendo atrás. ¿De dónde viene, de dónde viene este capacitor equivalente 3? Viene de dos elementos que están conectados en serie. El 15 y el C equivalente 2 están en serie, como lo habíamos hecho anteriormente. Tienes denotado. ¿Qué tienen en común? Tienen en común la misma carga. ¿Cuál carga? El que tiene su equivalente, ¿no? El equivalente 3 es resultado de la suma inversa de estos dos. Entonces tienen la misma carga. El equivalente 3 tiene una carga de 300 micros. Por lo tanto, por lo tanto, el capacitor equivalente 2 va a tener igual 300 micros. Entonces vamos a ver, revisar antes algo. Nos pedían, por ejemplo, la carga 2, la carga 2 que era carga del capacitor de 30. Tenemos esa carga, o sea, antes de seguir avanzando, podemos ya responder. Podemos decir, el inciso B nos preguntaba cuál es la carga del capacitor de 30. Y podemos ver en esta parte que el capacitor de 30 microfaradios tiene una carga de 600 micros. Eso era uno. Ahora, también preguntaba la carga 8, que era carga del capacitor de 10 microfaradios. Si nos fijamos, el capacitor de 10 microfaradios tiene una carga de 300 microcoulombs. Entonces, ya podríamos anotar la respuesta del inciso B. Decimos entonces, la carga 2, la carga 2, que era carga del capacitor de 30 microfaradios, es 600 microcoulombs. Ya está. También nos preguntaron la carga del capacitor de 10, este 10 microfaradios, que es el mismo de aquí, carga 8 del 10. Entonces, ya tenemos su carga es 300, entonces anotamos eso. Carga 8 es igual a 300 microcoulombs. Entonces ya tenemos las cargas. El inciso B responde con sus respuestas, ¿no? Entonces vamos a marcar eso. Inciso B. Hasta ahí ya estaría cumplido el inciso A, el inciso B. ¿Qué dice el inciso C? Diferencia de potencial en los capacitores C3 y C7. Entonces, diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. Vamos a marcar eso. Tenemos ahora B3 y B7. B3, el voltaje del capacitor de 15 microfarads. Y B7, el voltaje del capacitor de 10 microfarads. Son nuestras incógnitas ahora. ¿Listo? Entonces, seguimos con nuestro cálculo anterior. Estábamos en esta parte. Eh, Vamos a trabajar con este resultado de 300 microcoulombs. El capacitor C equivalente 3, que es 10 microfaradios, tiene una carga de 300 microcoulombs. ¿De dónde viene el equivalente 3? De dos elementos que están conectados en serie. ¿Qué tienen en común? La misma carga. Es decir, el equivalente 2 tiene 300 microcoulombs y el capacitor de 15 microfaradios tiene una carga de 300 microcoulombs. La misma carga porque están conectados en serie. Entonces, a continuación podemos hacer cálculos, ¿no? El capacitor de 15 microfaradios tiene datos, capacitancia y carga. Por lo tanto, puedo calcular el voltaje. La fórmula es Q es igual a C por B. Y voltaje
despejando de esa fórmula es Q sobre C. La carga es 300 micros y la capacitancia es 15 microfarads, por supuesto. Y hacemos la división y el voltaje nos da 20 voltios. Entonces, el voltaje del capacitor de 15 microfaradios es 20 voltios. Y sería una respuesta ya adelantada, ¿no? Del inciso C. Pero nos falta la otra más, que es el voltaje del capacitor 7 o del de 10 de microfaradios. Entonces, vamos a trabajar en esta parte. Este es 20 voltios. Ahora trabajamos con el capacitor equivalente 2. Tenemos capacitancia, tenemos carga. Entonces, voltaje es igual a Q sobre C. Carga es 300 micros. Y capacitancia equivalente 2 es lo que tenemos aquí, 30 microfaradios. Entonces, eso es igual a 10 voltios. Entonces, el equivalente 2 tiene 10 voltios. ¿De dónde viene el equivalente 2? El capacitor equivalente 2. Eso está en nuestra gráfica. El equivalente 2 viene de tres elementos que están conectados en paralelo. ¿Y qué tienen en común cuando están conectados en paralelo? Tienen en común el mismo voltaje. Estos tres capacitores tienen el mismo voltaje. ¿Cuál voltaje? El voltaje que tiene el equivalente. Es el mismo. Entonces, el equivalente 2 tiene 10 voltios. Por lo tanto, su circuito anterior o previo también es o tiene el mismo voltaje. Este capacitor de 5 microfarados tiene 10 voltios. Capacitor de 10 microfarados tiene 10 voltios. El capacitor equivalente uno tiene 10 voltios. O sea, tienen el mismo voltaje porque están conectados en paralelo. Entonces, aquí ya uno se puede dar cuenta que el capacitor 7, que era la pregunta, quería saberse su voltaje, ya tenemos. ¿Cuánto es? 10. El capacitor de 15 microfarados también era parte del inciso C. Ya tenemos su voltaje, es 20. Entonces, por lo tanto, ya podemos anotar nuestras respuestas del inciso C. Vamos a anotar su voltaje de ambos. Este es 20 voltios. Entonces, ahora, inciso C es, tenemos el voltaje 3, que era el de 15. Entonces, el de 15 tiene voltaje 20 voltios. Entonces, esto es B3, 20 voltios. Y el otro era el voltaje de C7, es el de 10 micros, el que está en la parte central. Entonces, B7 es 10 voltios. Y esto es la respuesta del inciso C. Con eso se habría concluido el ejercicio, ¿no? Aparte tiene respuestas, ¿no? Que coinciden con los que se ha calculado. Y eso sería todo para este ejercicio.